La nave perdió la velocidad de la luz con un obturador que hizo vibrar la taza de café sobre el escritorio de Calmaro Row. La captó sin mirar. 12 años en la flota le habían dado reflejos que funcionaban incluso cuando su mente estaba en otra parte. Y ahora mismo, su mente estaba muy lejos. A través de la ventana, Tira Prime llenaba la oscuridad como una joya a la que alguien hubiera prendido fuego. El mundo capital del cónclave galáctico brillaba con la luz de 1000 ciudades construidas una sobre otra durante más de 10.000 años. Ríos de luz corrían por su superficie. Estaciones orbitales colgaban sobre como coronas de oro. Naves de 100 especies se movían a su alrededor en patrones tan antiguos que se habían convertido en tradiciones. Cal nunca había estado allí antes. La mayoría de los humanos tampoco. La Tierra solo había recibido el estatus de observador hacía 3 años. El rango más bajo que ofrecía el cónclave significaba que la humanidad solo podía observar, escuchar y hablar cuando se le dirigía la palabra. Significaba que eran invitados en una casa que nunca sería suya. Se alisó el uniforme y se miró el reflejo en el cristal de la ventana. Un rostro cansado lo miró, 41 años, con arrugas alrededor de los ojos que no estaban allí hace 5 años, antes de Verdona 3. Antes de que el hueco llegara y se llevara todo lo que le importaba en el lapso de una noche terrible. Cerró los ojos por un momento. Aún podía oír a su hija reír. Aún podía sentir la mano de su esposa en la suya. Entonces los recuerdos se oscurecieron como siempre, y abrió los ojos y los empujó de vuelta a la habitación cerrada dentro de su pecho donde guardaba esas cosas. «Comandante», dijo su oficial de comunicaciones desde atrás. «El control principal de Tira nos pide nuestras credenciales. Envíelas», dijo Cal, «y asegúrese de que sepan que estamos aquí para dirigirnos al cónclave completo». Hubo una pausa. «Señor, dicen que las especies observadoras no pueden dirigirse al cónclave completo. Nos están ofreciendo un espacio en el Comité de Asuntos Menores». Cal casi sonrió. «Casi. Dígales que la grabación que llevo muestra una colonia humana entera siendo devorada viva en 6 horas. Pregúnteles si eso les parece un asunto menor». Tardaron 20 minutos, pero lo dejaron entrar. La cámara del cónclave era la sala más impresionante que Cal había visto jamás. Estaba excavada en el corazón de una montaña convertida en cristal por la antigua magia Loi, o tecnología tan avanzada que parecía magia. El techo era tan alto que se formaban nubes en su interior. 12 grandes plataformas se alzaban en círculo alrededor de un piso central, cada una albergando la delegación de una especie antigua. Las plataformas tenían el tamaño adecuado para sus ocupantes. Algunas eran enormes, otras eran pequeñas, pero irradiaban una energía que hacía que el aire se sintiera pesado. Cal estaba solo en el piso central, un solo humano en una sala construida para dioses. Expuso su caso con claridad y sin emoción. Mostró imágenes de Verdona 3 y otros 4 mundos coloniales. Mostró las naves huecas, vastas, oscuras y orgánicas que se movían como seres vivos y consumían todo lo que tocaban. Biosferas reducidas a roca desnuda en horas. Poblaciones que simplemente dejaron de existir. Mostró las cifras. Mostró las proyecciones. Al ritmo actual, todas las colonias humanas fuera de la Tierra desaparecerían en 2 años. Pidió ayuda, apoyo militar, tecnología, incluso un paso seguro para los refugiados. Cualquier cosa. El cónclave escuchó, al menos algunos. La delegación Corvani. Seres masivos de piedra y gravedad no parecía prestar atención en absoluto. El aliento, entidades biológicas sin forma que se reformaban constantemente, susurraba entre sí con húmedos chasquidos. La delegación Teonji. Seres cristalinos que se comunicaban a través de la luz, parpadeaban en patrones que podrían haber sido el aburrimiento. Cuando Cal terminó, se hizo el silencio. Entonces las delegaciones comenzaron a hablar una por una, y cada una dijo lo mismo con diferentes palabras. Los huecos eran un problema fronterizo. El territorio humano estaba lejos del núcleo galáctico. No se debían gastar recursos en una especie que aún no había demostrado su valor para la comunidad galáctica. Era regretable, por supuesto, profundamente regretable, pero el cónclave tenía que pensar en el bien común. Cal aguantó todo. Su rostro no mostró nada. Sus manos permanecieron a los costados. Había esperado esto. Había esperado estar equivocado. Pero lo esperaba. La última en hablar fue la alta árbitra Saleid Vaughan. Era una Lori, alta, delgada, con la piel ligeramente plateada y ojos que brillaban como estrellas blancas. Los Ayori eran los más antiguos de la especie antigua,
maestros de poder psiónico, seres que vivían miles de años y consideraban la infancia cualquier periodo inferior a un milenio. La propia Saleh tenía más de 4000 años. Había visto el auge y la caída de imperios como los humanos veían el cambio de estaciones. Miró a Cal desde su plataforma. Su voz llenó la cámara sin esfuerzo, impulsada por una fuerza psiónica que hacía que cada palabra resonara como algo físico. Comandante Marorow, dijo, e incluso su nombre sonó débil en sus labios. El cónclave ha escuchado su petición. Hemos visto sus pruebas y hemos tomado una decisión. Hizo una pausa. La cámara quedó en completo silencio. Pides favores a los dioses, comandante. Vienes a esta sala, a este mundo que era antiguo antes de que tu especie aprendiera a usar el fuego, y nos pides que luchemos tus batallas por ti. Entrecerró los ojos ligeramente. Pero eres solo un humano. Tu especie brilla intensamente y muere rápido. Construyes, destruyes, gritas en la oscuridad durante unas décadas, y luego desapareces. La galaxia no lamentará lo que apenas notó. Las palabras golpearon a Cal como piedras, no porque fueran crueles, sino porque las creía. Todos los seres en esta sala las creían. Para ellos, los humanos no eran enemigos ni amenazas, ni siquiera rivales. Eran insectos, temporales, inapropiados. Cal miró a Saleh Baugin un largo instante. Algo cruzó su rostro. No ira, ni derrota, sino algo que hizo que los delegados más jóvenes en la plataforma inferior se removieran en sus asientos. Era la mirada de un hombre que acababa de terminar de preguntar amablemente. Asintió una vez. Recogió su tableta de datos del podio. Se giró y caminó hacia la salida sin prisa, sus botas resonando en la vasta cámara. No miró atrás. Nadie intentó detenerlo. Nadie se despidió. 20 minutos después, Cal estaba sentado en la silla de mando de su nave mientras ésta se alejaba de Tira Prime. El mundo dorado se encogía tras ellos. Lo observó un momento y luego se giró hacia su oficial de comunicaciones. Abra un canal clasificado con la Tierra. Director Osai, prioridad negra. El canal se abrió. El rostro de una mujer apareció en la pantalla. Directora Lena Osai, secretaria de Defensa de la Tierra. Ya lo observaba con ojos que esperaban la respuesta. Dijeron que no, dijo Cal. Su voz era tranquila, calmada, definitiva. Activar Prometeo. Osa le sostuvo la mirada durante 3 segundos. Luego asintió una vez y la pantalla se apagó. Cal se reclinó en su silla y miró las estrellas. En algún lugar, en los espacios entre esas estrellas, el hueco se abría paso hacia todo lo que le quedaba por proteger. Y las civilizaciones más antiguas y poderosas de la galaxia acababan de decirle que no era su problema. Estaba bien. La humanidad había estado resolviendo sus propios problemas desde antes de descender de los árboles. Uno más no los rompería. Cerró sus ojos. En la oscuridad tras ellos, su hija rió. «De acuerdo, cariño», susurró. «Papá va a arreglar esto». El asteroide no tenía nombre en ningún mapa. Flotaba en una zona muerta entre 2 sistemas estelares que a nadie le importaban. Una región del espacio tan vacía que incluso los contrabandistas la evitaban. Por fuera, parecía como cualquier otra roca flotando en el vacío, gris, picada y completamente olvidable. Por dentro, era el lugar más peligroso de la galaxia. Fori 7 se había excavado en el núcleo del asteroide a lo largo de 15 años. Era en parte laboratorio, en parte fábrica y en parte fortaleza. Más de 3000 de los científicos, ingenieros y diseñadores militares más brillantes de la Tierra vivían y trabajaban en su interior. Ninguno de ellos había hablado con nadie ajeno al proyecto en años. Sus familias creían que estaban en misiones de investigación en el espacio profundo. Sus gobiernos solo sabían que existían en algún lugar y que el presupuesto que consumían podría haber financiado una pequeña guerra. Cal Marorow llegó a Ford 72 días después de partir de Terra Prime. La bahía de acoplamiento estaba oculta tras una sección en la pared del asteroide que se abría solo cuando recibía una señal que cambiaba cada 6 horas. El interior de la bahía estaba limpio, brillante y rebosaba energía. Doctor, Aaron Patel lo recibió en el muelle. Patel era el científico jefe del proyecto Prometeo, un hombre pequeño de cabello gris alborotado, y esos ojos que nunca se fijaban del todo en el presente porque siempre miraban al futuro. Vi la transmisión del cónclave, dijo Patel mientras caminaban por un pasillo revestido de vidrio reforzado. Tras el cristal, máquinas enormes se movían siguiendo patrones que no parecían seguir la física normal. Esa mujer Aori era algo extraordinario. Era honesta, dijo Cal. Eso es más de lo que la mayoría me contó.
Me dijo lo que todos creen que no les importaba. Patel sonrió de una manera no del todo amable. Entonces se llevarán una muy mala sorpresa. Guió a Cal por las instalaciones, y lo que vio lo hizo detenerse más de una vez para simplemente observar. Las especies más antiguas de la galaxia dominaban cada una un área de la ciencia y la tecnología. Los Ayori tenían psiónica, la capacidad de manipular la materia y la energía con la mente. Los Corvani controlaban la gravedad misma. Los hermanos eran maestros de la ingeniería biológica, capaces de remodelar tejido vivo como si fuera arcilla. Los Teonji trabajaban con la luz y la energía de formas que rozaban el arte. Cada especie era suprema en su campo y mediocre o peor en todo lo demás. Patel explicó esto porque la especialización era el camino natural de la evolución. Cuando una especie encontraba algo en lo que era buena, se apoyaba en esa fortaleza durante miles de años hasta que se convertía en lo único que la definía. Nunca miraban a los lados. Nunca se preguntaban qué pasaría si se combinaban dos campos que nunca antes se habían combinado. Los humanos eran diferentes. Los humanos no eran los mejores en nada. Carecían de habilidades psiónicas naturales, controlaban la gravedad y dominaban la biología. Para los estándares de las especies antiguas, eran inexpresivos, vacíos, sin especialización. Y eso, dijo Patel con una sonrisa que le partió la cara en dos, era precisamente el punto. Durante décadas, la humanidad había estado recopilando todos los acuerdos comerciales con una especie antigua, todas las visitas diplomáticas, todos los intercambios culturales. Todo era una tapadera para la operación de inteligencia más ambiciosa de la historia de la humanidad. Fragmentos de tecnología psiónica Aori, robados de una lanzadera diplomática estrellada. Ecuaciones gravitacionales Corvani compradas a un científico caído en desgracia. Muestras biológicas Brett comercializadas en mercados negros que los Brett ni siquiera sabían que existían. Las únicas matrices de energía copiadas de una pieza de museo durante una gira diplomática. Ningún fragmento era suficiente para hacer algo útil. Pero los humanos no pensaban en fragmentos. Pensaban en conexiones. El proyecto Prometeo había tomado piezas de todas las disciplinas de las especies antiguas y había hecho lo que ninguna especie en la galaxia había intentado jamás. Las había combinado. Amplificadores psiónicos alimentados por núcleos gravitacionales. Armadura biológica que se reparaba a sí misma mediante la absorción de energía lumínica. Motores de nave que curvaban el espacio utilizando tejido vivo como matriz computacional. Los resultados fueron cosas que no deberían existir. Cal se paró en un hangar del tamaño de una pequeña ciudad y miró las naves de guerra. Eran hermosas y terribles al mismo tiempo. Sus agujeros eran oscuros, casi orgánicos, cubiertos de patrones que cambiaban como piel viva. Eran más pequeñas que las naves capitales de las especies antiguas, pero algo en ellas se sentía más pesado, más presente, como si presionaran contra la realidad misma. La lanza cascada, dijo Patel, señalando un arma montada en la columna vertebral de la nave líder. Era una estructura larga y espiral que parecía girar en direcciones que el ojo no podía seguir. Abre una grieta entre dimensiones y fuerza la energía de una realidad a otra. Todo lo que atrapa el rayo no solo se destruye, se elimina de la existencia. Cal lo miró fijamente. ¿Cuántos tenemos? 47 naves completamente equipadas. Otras 100 en diversas etapas de finalización y 12.000 conjuntos de exoestructuras de infantería. Las exoestructuras eran quizás incluso más impresionantes que las naves. Eran trajes de armadura potenciada que fusionaban amplificación psiónica con fuerza física pura. Un solo soldado humano en una exoestructura podía igualar la fuerza de un guerrero Corvani, los reflejos de un adepto Aori y la resistencia de un soldado Brett. No tan bien como los originales en su especialidad, pero suficientemente buenos en todas a la vez. Esa fue la humanidad. Arma real. No una sola ventaja, sino todas juntas. Las especies antiguas eran maestras de sus propios dominios. Los humanos eran estudiantes de cada dominio. Y un estudiante que estudiaba todo podía ver conexiones que los maestros nunca imaginaron. Cal pasó 3 días en Four 7. Revisó cada sistema, cada arma, cada proyección táctica. Conoció a los soldados que pilotarían las naves y usarían la armadura. Eran jóvenes, la mayoría, jóvenes, asustados y listos. Sabían lo que el hueco les había hecho a las colonias fronterizas. Muchos de ellos habían perdido gente. Todos se habían ofrecido como voluntarios. En la segunda noche, Cal se sentó solo en sus aposentos y miró una fotografía que guardaba en su bolsillo. Su esposa Mara, su hija y Liz. Estaban de pie frente a su casa en Verdona 3,
sonriendo a la luz del sol que ya no existía. La colonia se había ido. La luz del sol se había ido. Se habían ido. Había estado fuera del mundo cuando llegó el hueco. Para cuando regresó, no quedaba nada. Ni ruinas, ni cuerpos, nada. El hueco no dejó restos. Lo consumieron todo: estructuras, personas, suelo, atmósfera. Verdona 3 era ahora una roca desnuda que giraba en el espacio, lisa y vacía como una calavera. Cal guardó la fotografía y cerró los ojos. No lloró. No había llorado en 5 años. Las lágrimas se habían secado en algún punto del camino y habían sido reemplazadas por algo más duro, algo que lo mantenía en pie cuando su cuerpo quería caer. Algunos lo llamaban fuerza. Cal sabía que era solo terquedad. La negativa humana a detenerse tenía sentido. Al tercer día, la directora Osai transmitió la orden de activación a todas las instalaciones militares humanas de la galaxia. Fue simple y clara. El cónclave ha denegado nuestra solicitud de asistencia. Las especies antiguas han decidido que nuestra supervivencia no les incumbe. Con efecto inmediato, el proyecto Prometeo está en pleno funcionamiento. Todos los activos deben desplegarse en las posiciones asignadas. Todo el personal debe reportarse a sus comandantes. Hubo una pausa en la transmisión, y cuando Sai volvió a hablar, su voz era más baja, pero no menos firme. Pedimos ayuda porque era lo correcto. Dijeron que no porque creen que no importamos. Vamos a mostrarles cómo se ve cuando algo que no importa se niega a morir. A través del espacio humano, naves despegaron. Soldados se equiparon y las defensas de las colonias entraron en funcionamiento con sistemas que habían estado ocultos tras muros falsos y redes eléctricas ficticias durante años. La especie más joven de la galaxia mostró sus dientes. Mientras tanto, en Tira Prime, Saleid Vaughan, sentada en sus aposentos privados, revisó un informe de inteligencia de sus agentes en el espacio humano. Lecturas de energía inusuales, picos de energía masivos en regiones que deberían haber estado vacías, movimientos de naves que no coincidían con ningún perfil tecnológico humano conocido. Leyó el informe 2 veces y luego lo dejó a un lado. Insectos construyendo una colina más grande, dijo a la habitación vacía y se sirvió otra copa de vino Starlight. Había vivido 4000 años. Había visto a las especies entrar en pánico antes. Siempre construían armas más grandes, hacían más ruido y morían de todos modos. Los humanos no serían diferentes. Eran demasiado jóvenes, demasiado frágiles, demasiado temporales para cambiar nada. Esa era la historia que se contaba a sí misma. Era la última mentira cómoda que creería. Asemore debía morir ese día. La colonia se asentaba en el límite del espacio humano, un mundo minero de polvo rojo y esquís de hierro donde 40,000 personas vivían y trabajaban en ciudades subterráneas excavadas en roca antigua. No era un mundo hermoso, no era un mundo importante, pero era un mundo humano, y los huecos venían a por él. Surgieron de la oscuridad entre las estrellas como una ola de sombra viviente. 200 bioips huecos, cada uno un organismo masivo de carne y hueso oscuros que se desplazaban por el espacio sin motores, sin combustible, impulsados por un hambre sin límites. Ya habían consumido 3 colonias en esta línea fronteriza. Asemore fue lo siguiente. El gobernador de la colonia dio la alarma de evacuación. La gente corrió hacia los refugios profundos. Los niños gritaban. Los padres agarraron lo que pudieron y huyeron bajo tierra. Todos sabían lo que hacía el hueco. Todos habían visto las imágenes. No había forma de luchar contra ellos. Solo había que correr. E incluso eso rara vez funcionaba. Solo que esta vez, algo era diferente. La flota de Cal Maro los esperaba. 47 naves de guerra descendieron a la velocidad de la luz en una formación que ningún observador galáctico había visto antes. Eran oscuras, angulares y se movían de forma extraña. No en los suaves arcos de las naves convencionales, sino en cambios bruscos y repentinos que parecían saltarse el espacio entre puntos. En un momento estaban aquí, al siguiente estaban allá, sin transición, sin empuje visible. El enjambre hueco giró hacia los recién llegados. Fue una respuesta automática. El hueco consumía todo lo que se movía. Nunca se habían encontrado con nada que no pudieran comer. Cal se sentó en el puesto de mando del US Defiance y observó cómo se acercaba el enjambre en la pantalla táctica. 200 bionaves, cada una del tamaño de una luna pequeña, cada una con suficientes organismos en su interior como para descuartizar a un oso planetario en horas. Todas las naves, dijo con calma, lanzas en cascada libres, fuego a discreción. El universo se abrió.
47 rayos de luz que no eran exactamente luz se extendieron desde la flota humana y tocaron el enjambre hueco. Donde se tocaban, la realidad se desmoronaba. Las bioips que habían sobrevivido a todas las armas que las colonias fronterizas podían lanzarles simplemente se deshicieron, no explotaron, no se quemaron. Se deshicieron como si los hilos que las mantenían unidas se hubieran soltado con dedos invisibles. La materia se convirtió en energía, se convirtió en nada. En 90 segundos, la primera oleada del enjambre dejó de existir. El resto de las naves huecas vacilaron. Fue una pausa diminuta, apenas perceptible, pero Cal la captó. Las naves huecas nunca habían vacilado antes. No sabían cómo. La vacilación requería la capacidad de reconocer el peligro, y nada había sido peligroso para ellas hasta ahora. La segunda descarga, ordenó Cal, los hizo retroceder. La flota avanzó. Las lanzas cascada dispararon de nuevo. Los frigots humanos con sus imposibles motores híbridos danzaron entre las bioips, demasiado rápidos e impredecibles para atraparlos. Cazas despegaron de las naves de transporte y atacaron a los organismos huecos que intentaban abrirse paso. Sus armas ardían con firmas energéticas que combinaban 3 tecnologías diferentes de especies antiguas en algo que ninguna de esas especies había imaginado jamás. En la superficie de Asenmore, la gente de los refugios sintió temblar el suelo. Luego se detuvo. Entonces se hizo el silencio. 40 minutos después de su inicio, la batalla había terminado. Todas las cadenas de noticias galácticas transmitieron la grabación. Se extendió por los mundos del cónclave a la velocidad de la luz. Y donde llegó, dejó silencio tras de sí. En el mundo natal de los Corvani, seres de piedra viviente observaron cómo diminutas naves humanas destruían cosas que sus propias flotas no habrían podido arañar. Y guardaron silencio durante un largo rato. En los mundos de crianza de alientos, los maestros biológicos que habían moldeado la vida durante milenios observaron a las criaturas huecas de carne y hambre morir gritando contra armas que no podían comprender. Y sintieron algo frío recorrer sus cuerpos. En Tira Prime, en los pasillos del cónclave, las delegaciones observaban juntas. La cámara que había estado tan llena de palabras cuando Cal se presentó ante ellas ahora estaba en silencio. Nadie tenía un discurso preparado para esto. Nadie tenía preparada una despedida ingeniosa. La especie a la que habían llamado insectos acababa de aplastar algo que los aterrorizaba a todos. Saleit Van observaba desde sus aposentos privados. Vio la grabación completa 3 veces. La tercera vez, le temblaban las manos, no por miedo al hueco, sino al darse cuenta de que se había equivocado completamente con los humanos, las señales energéticas de esas armas. Reconoció fragmentos, patrones iónicos de Lori, armónicos gravitacionales de Corvani, estructuras biológicas de aliento. Los humanos no solo habían construido armas nuevas, habían tomado piezas de la tecnología de todos y las habían combinado para crear algo que ninguna de las especies antiguas podría haber creado sola. Se recostó en su silla y no dijo nada durante un largo rato. Pero la celebración, si la hubo, duró poco. 3 días después de la batalla de Asenmore, los sensores humanos del espacio profundo detectaron algo que convirtió la sangre de Cal en hielo. La flota que habían destruido no era el enjambre principal. Ni siquiera se acercaba. Era una fuerza de exploración, una prueba. El hueco había enviado 200 naves para ver qué podía hacer la humanidad. El enjambre principal seguía avanzando, y no se dirigía. La frontera humana ya no existía. Los datos llegaron a la pantalla de Cal en cifras frías y contundentes. 12.000 bioips, quizás más. Una masa de oscuridad viviente lo suficientemente grande como para bloquear una estrella. Y había cambiado de rumbo. El enjambre principal se dirigía ahora directamente al núcleo galáctico, directamente a Tirime, directamente a las especies antiguas que creían estar a salvo gracias a su edad, su poder y su distancia de la frontera. Los huecos no eran insensatos. Habían estado observando, aprendiendo. Habían visto lo que los humanos podían hacer y habían decidido que la verdadera amenaza no estaba en la frontera. La verdadera amenaza era la civilización que se había sentado tras sus muros durante 10.000 años y se había vuelto blanda, lenta y cómoda. Cal convocó una reunión de emergencia con sus comandantes. El ambiente era sombrío. 47 naves y 12.000 soldados habían ganado la batalla de Asenmore. 12.000 bioips huecos requerirían todo lo que la humanidad tenía y más. No podemos hacer esto solos, dijo el almirante Chen, su segundo al mando. Las matemáticas no cuadran. Lo sé, dijo Cal. Así que necesitamos el cónclave. Yo también lo sé.
Nos dijeron que muramos en silencio, señor. Cal la miró, y ahora están a punto de descubrir qué se siente cuando la muerte viene por ellos. El mensaje llegó a Tierra Prime 6 horas después. No por canales diplomáticos, no a través del Comité de Asuntos Menores. Llegó a todas las pantallas, todos los dispositivos, todos los sistemas de transmisión del mundo capital simultáneamente porque la inteligencia humana había mapeado las redes de comunicación del cónclave hacía años y simplemente nunca había usado ese conocimiento hasta ahora. El mensaje contenía dos cosas. Primero, los datos de los sensores que mostraban el enjambre hueco principal y su curso proyectado. Segundo, una simple declaración del comandante Marrow. El hueco viene por ustedes. Todos ustedes. Tienen aproximadamente 18 días antes de que lleguen al núcleo galáctico. Mi flota es la única fuerza en esta galaxia que ha enfrentado y destruido naves huecas con éxito. Pueden contactarme en este canal cuando estén listos para hablar. El pánico golpeó al cónclave como un golpe físico. Las especies antiguas, que no se habían enfrentado a una amenaza militar real en miles de años, descubrieron que sus grandes flotas eran principalmente ceremoniales. Hermosas naves con armas anticuadas, tripuladas por soldados que jamás habían disparado un tiro con ira. Sus defensas estaban diseñadas para impresionar, no para luchar. Habían pasado tanto tiempo siendo poderosos que habían olvidado para qué servía realmente el poder. Saleid Vaughan abrió un canal privado con la nave de Cal. La conexión tardó un momento en establecerse, y cuando su rostro apareció en la pantalla, vio que parecía cansado. No derrotado, solo cansado. El cansancio de un hombre que había cargado algo pesado durante mucho tiempo y aún tenía que caminar más. No se disculpó. El Ari no se disculpó. Pero su voz, al hablar, estaba desprovista del desprecio que había mostrado en la cámara del cónclave. Era la voz de alguien que planteaba una pregunta real por primera vez en siglos. ¿Qué necesita de nosotros, comandante? Cal la miró a través de la pantalla. Recordó estar solo en el suelo de esa cámara. Recordó sus palabras. Un simple humano brilla intensamente y muere rápido. La galaxia no lamentará lo que apenas notó. Podría haber sido cruel. Podría haberla hecho rogar. Podría haberle devuelto sus palabras a la cara y verla estremecerse. En cambio, dijo lo que debía decirse porque se acercaban 12.000 naves huecas y la mezquindad era un lujo que no podía permitirse. Apártate de mi camino o ponte en fila detrás de mí. Esas son tus dos opciones, orbitador alto. Ella lo miró fijamente un largo instante. Luego asintió una vez y cortó la conexión. Esa noche, todos los sensores de la galaxia detectaron al enjambre principal desprendiéndose de un viaje más rápido que la luz en el límite del espacio del cónclave. Era tan grande que se veía en los telescopios ópticos como una mancha oscura que se extendía por las estrellas, bloqueando su luz como una mano que se cierra sobre una vela. Y desde el centro de esa oscuridad, una señal se transmitió en todas las frecuencias en todos los idiomas, pero principalmente en el Eloi antiguo, un dialecto tan antiguo que solo la propia Saleid lo reconocía. El mensaje era de dos palabras. Te recordamos. En sus aposentos, Saleid Van escuchó esas palabras y por primera vez en 4.000 años. Años sintieron el frío toque del miedo genuino. La verdad salió a la luz de la peor manera posible en una habitación llena de personas aterrorizadas que necesitaban confiar los unos en los otros y de repente no pudieron. Cal había traído su flota a Tierra Prime. 47 naves de guerra Prometheus y otras 60 naves humanas convencionales, todo lo que la Tierra podía prescindir. Se unieron a lo que las especies ancestrales habían logrado reunir, una armada combinada de más de 300 naves de 9 civilizaciones diferentes. Era la flota más grande jamás reunida en la historia galáctica, y Cal sabía que no era suficiente. No contra 12.000. Pero antes de que pudieran luchar contra el enemigo exterior, primero tenían que lidiar con el enemigo interior. Comenzó cuando los analistas de inteligencia humana examinaron más de cerca el mensaje transmitido por los huecos. Te recordamos. Hablado en el antiguo Eloi. Los analistas ejecutaron los patrones de lenguaje a través de cada base de datos que tenían y encontraron algo que no tenía sentido. El dialecto no era solo antiguo. Era un dialecto militar usado exclusivamente por las divisiones de investigación de armas biológicas Aori durante una guerra que había sido borrada de la historia galáctica oficial hacía más de 8.000 años. Cal presentó los hallazgos al Consejo de Guerra, una tensa reunión de comandantes humanos y alienígenas a bordo de la estación de cónclave más grande que orbitaba Tierra Prime. Cuando presentó las pruebas, la sala quedó en silencio. Entonces todos se giraron para mirar a Saleid Vaughan.
Permaneció completamente inmóvil durante 10 segundos. Luego habló, y su voz era plana y vacía, como Cal nunca antes le había oído. Hace 8.000 años, los Ayori libraron una guerra contra el colectivo Danari. Estábamos perdiendo. Los Danari eran más fuertes, más numerosos, y nos hacían retroceder sistema por sistema. Así que nuestros científicos crearon un arma viviente. Organismos biológicos diseñados para consumir toda la materia orgánica a su paso. Los liberamos en el espacio Danari. Hizo una pausa. La sala estaba tan silenciosa que Cal podía oír su propio latido. El arma funcionó. Los Danari fueron destruidos. Cada mundo, cada nave, cada ser vivo desaparecido en menos de un siglo. Cuando la guerra terminó, enviamos el arma al espacio profundo y asumimos que moriría sin una fuente de alimento. Ustedes asumieron, dijo Cal. Nos equivocamos. La sala estalló. Los comandantes alienígenas se gritaron unos a otros y a Saleh. Las acusaciones volaron en 12 idiomas. La delegación Corvani exigió saber cuántas otras especies antiguas sabían de esto. La respuesta fue 3. Otras 3 especies habían ayudado a los Aloi a construir el hueco. Y las 3 habían guardado el secreto durante 8.000 años. Cal los dejó gritar durante 5 minutos. Luego se puso de pie y algo en la forma en que se movía hizo que la gente dejara de hablar. No era autoridad. No era rango. Era la simple y pesada presencia de un hombre a que no le quedaba tiempo para cosas que no importaban. Podemos discutir sobre la culpa después de sobrevivir, dijo. Ahora mismo, hay 12.000 naves huecas a 17 días de distancia. Si alguien en esta sala prefiere luchar por el pasado que planear el futuro, que se vaya ahora mismo. No lo detendré, pero tampoco lo esperaré. Nadie se fue. Cal tomó el mando de la flota combinada. No fue un proceso sencillo. 4 almirantes de especies antiguas se negaron a servir a las órdenes de un humano. Uno de ellos, un líder de guerra Corvani llamado Grad, dijo que preferiría morir antes que recibir órdenes de una criatura cuya especie entera era más joven que su armadura personal. Cal no discutió. Simplemente desplegó sus fuerzas para el primer combate cuando la vanguardia hueca llegó 3 días antes que el enjambre principal. Una fuerza de prueba de 800 bionaves que golpeó la línea de defensa exterior como un puñetazo. Las naves de especies antiguas lucharon con valentía. No eran cobardes, pero sus armas eran viejas, sus tácticas eran antiguas, y nunca se habían enfrentado a nada como la hueca. En una hora, los Corvani habían perdido 6 naves. Los hermanos habían perdido 4. La línea defensiva de Teoni se desmoronaba. La flota Prometheus de Cal impactó el flanco de la cavidad como una cuchilla. Las lanzas en cascada atravesaron las bioips. Los frigots de propulsión híbrida aparecieron tras las formaciones enemigas y dispararon antes de que la cavidad pudiera girar. Cazas humanos, pequeños y rápidos, y completamente temerarios, se colaron en las brechas del enjambre de la cavidad y detonaron cargas que perforaron las naves vivientes desde el interior. La vanguardia se desintegró. 800 bioips se convirtieron en 600, luego en 400, luego en 200. Los supervivientes se dieron la vuelta y se retiraron al interior. Oscuridad. Tras la batalla, Grad el Corvani subió al puente del desafío. Era enorme, de casi 3 metros de altura, con un cuerpo entre piedra y metal. Se detuvo frente a Cal y lo miró fijamente. Sus órdenes, comandante, dijo. Nada más. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo el reconocimiento de un guerrero que había visto luchar a otro guerrero. Cal asintió. Reparen sus naves. La verdadera lucha comienza en 14 días. Esos 14 días fueron los más largos de la vida de Cal. Dormía en turnos de 3 horas. Comía cuando alguien le ponía comida en la mano. Planeaba, revisaba, volvía a planear. El enjambre hueco principal estaba formado por 12.000 naves construidas alrededor de una inteligencia central, una enorme bioconstrucción en el corazón del enjambre que coordinaba cada nave, cada organismo, cada ataque. Si se mataba la construcción, el enjambre perdería la coordinación. Las naves individuales seguirían siendo peligrosas, pero serían animales sin mente, manejable. El problema era llegar a ella. La construcción se encontraba en el centro de 12.000 naves. Llegar a ella requeriría atravesar todo el enjambre. El 10º día, Saleh Baugen fue a verlo. Lo encontró solo en la cubierta de observación del Defiance, contemplando las estrellas con una taza de café frío en la mano. «No has dormido», dijo. «Dormiré cuando esto termine». Estaba de pie junto a él.
Era casi una cabeza más alta que él, y brillaba tenuemente en la oscuridad. Su piel proyectaba una suave luz plateada. Había vivido 4000 años. Había visto civilizaciones surgir y caer, y, sin embargo, de pie junto a este mortal cansado, sintió algo que no había sentido en siglos. Se sintió pequeña. Necesito decirte algo, dijo. El constructo en el centro del enjambre no es solo un nodo de mando. Es consciente. Piensa. Recuerda. Cuando creamos el hueco, les dimos un fragmento de la conciencia a Ori para guiarlos. Durante más de 8000 años, ese fragmento se ha convertido en algo mucho más grande. Nos odia, comandante. No como odia a un animal. Como odia a un niño a su padre que lo abandonó. Cal la miró. ¿Tiene alguna debilidad? Es parcialmente psiónica. Si alguien pudiera acercarse lo suficiente con una ojiva en cascada, la detonación perturbaría su conciencia permanentemente. Pero acercarse lo suficiente significaría volar directamente al centro del enjambre. ¿A qué distancia? Dentro. Físicamente, dentro de la construcción. Cal guardó silencio un momento. Luego tomó un sorbo de su café frío y dijo, «De acuerdo, comandante. Lo que estoy describiendo es un viaje sin retorno. Te entendí la primera vez». Ella lo miró fijamente. «Morirías. Tal vez. Probablemente. Pero si funciona, 12.000 naves pierden el cerebro y tu flota combinada puede eliminar lo que quede». La miró. «Es un buen trato». «No es un trato. Es un sacrificio. Lo mismo para quien lo hace». El enjambre principal llegó el día 18, justo a tiempo. Llenó el cielo sobre el Prime como una segunda noche, ocultando las estrellas en la mitad del cielo visible. 12.000 bionaves, cada una montaña de carne oscura y hambre, moviéndose en perfecta coordinación alrededor de los vastos estanques en construcción en su centro. La batalla de Tiropime comenzó al amanecer, hora local. Fue el evento más violento en la historia registrada de la galaxia. La flota combinada se enfrentó al enjambre en el borde del sistema. Las lanzas de cascada dispararon. Las armas de las especies antiguas se unieron a ellas. El hueco avanzó, absorbiendo pérdidas que habrían derrotado a cualquier otra fuerza. Se adaptaron rápido, más rápido de lo que Cal esperaba. Las bionaves comenzaron a desarrollar armaduras que desviaban parcialmente los rayos de cascada. Los organismos huecos cambiaban sus patrones de ataque cada pocos minutos, aprendiendo y contrarrestando las tácticas humanas en tiempo real. Cal improvisó. Tenía que hacerlo. Sus planes duraron minutos antes de que el hueco lo obligara a cambiarlos. Dividió su flota, la reformó, la volvió a dividir. Usó asteroides como cobertura. Detonó naves como bombas. Hizo cosas que ningún comandante de las especies antiguas habría considerado, porque las especies longevas luchaban de forma conservadora. Tenían siglos por delante. Podían permitirse el lujo de ser cautelosos. Los humanos no pudieron. Los humanos tenían décadas, no siglos. Lucharon con una desesperación creativa salvaje que los modelos predictivos de Halus no pudieron procesar porque ninguna especie racional haría lo que los humanos hicieron. No. Las especies racionales se lanzarían directamente contra un muro de muerte ante la posibilidad de que algo inesperado sucediera en el otro bando. La batalla se prolongó durante 11 horas. Las pérdidas eran abrumadoras en ambos bandos, pero lenta y dolorosamente, la flota combinada se abrió paso hacia el centro del enjambre. Cuando el camino quedó abierto, apenas brevemente, un estrecho corredor de espacio en llamas, Cal cedió el mando de la flota al almirante Chen y tomó el mismo el timón del Defiance. La ojiva en cascada de la nave estaba armada. El corredor se cerraba. La voz de la comandante Sid llegó por el comunicador. Estaba en la superficie de Tira Prime luchando contra organismos huecos que habían traspasado las defensas planetarias. El corredor no resistirá más de 4 minutos. Entonces mejor me apresuro, dijo Cal. Empujó el Defiance hacia adelante. La nave rugió por el corredor mientras las Bioips se acercaban desde todas direcciones. Los organismos huecos se estrellaron contra el casco. El blindaje resistió, luego se quebró y luego volvió a resistir. Las luces de advertencia encendieron el puente en rojo. El constructo se alzaba ante él, una montaña viviente de carne oscura y odio ancestral, zumbando con la conciencia robada de un arma áurea abandonada en la oscuridad hacía 8.000 años, y que desde entonces había aprendido a sufrir. Cal apuntó con su desafío al corazón y no aminoró la marcha. La nave impactó contra el constructo y siguió avanzando, clavándose en su carne como una aguja en la piel. Sonó la alarma. El casco se combó.
La mano de Cal encontró el interruptor de detonación. Solo un humano, dijo a nadie en particular, y pulsó el botón. La ojiva en cascada detonó dentro del núcleo del constructo. Una luz que no era luz expandió hacia afuera, desgarrando la conciencia del constructo como un grito a través del cristal. El constructo se desplomó. Su superficie se agrietó. Olas de disrupción se extendieron por el enjambre, y 12.000 bionaves huecas perdieron repentinamente la mente que las guiaba. A lo largo del campo de batalla, el enjambre se desintegró. Las naves que se habían movido en perfecta coordinación comenzaron a desviarse, a colisionar, a atacarse entre sí. La flota combinada avanzó a toda velocidad y comenzó a desmembrarlos. Onterapime Van sintió el grito ciónico de la muerte del constructo arrasándola como un viento cálido. Se tambaleó, se recompuso y miró al cielo, donde Desafío había desaparecido en el corazón del enemigo. No había señal de la nave, ni baliza, ni señales de vida. El canal estaba en silencio, y permaneció en silencio. El cielo sobre Tiropime se despejó lentamente, como un moretón que se desprendía de la piel. La flota combinada tardó 3 días en terminar de destruir los restos del enjambre hueco. Sin su inteligencia central, las bionaves seguían siendo peligrosas, pero ya no estaban coordinadas. Atacaban a ciegas, huían al azar y morían en cantidades que nadie se molestó en contar después del primer millón. Grupos de organismos huecos aún se aferraban a mundos al otro lado de la frontera. Pero todos los analistas militares coincidían en una cosa: la amenaza existencial había terminado. El enjambre estaba destrozado. La inteligencia que lo había guiado durante 8.000 años había desaparecido. Lo que quedaba era un problema de exterminio, no una guerra. La galaxia estaba a salvo. A la gente le llevó un tiempo comprender que las especies antiguas habían vivido con la suposición de su propia seguridad durante tanto tiempo que la repentina ausencia de peligro se sentía extraña, como descender de un barco y descubrir que el suelo aún parecía moverse. Durante días, nadie celebró. Simplemente se quedaron de pie entre los escombros e intentaron recordar cómo se sentía la normalidad. En Tiropime, el daño fue grave, pero no total. Organismos huecos habían roto la superficie en 17 lugares. Distritos enteros de la capital fueron destruidos. Miles de civiles Aloy murieron junto con miembros de otras 6 especies antiguas que habían estado en el planeta durante el asedio. Los salones de cristal de la Cámara del Cónclave estaban agrietados, pero aún en pie. Fue frente a esos salones agrietados que construyeron el monumento. El monumento era sencillo para los estándares del cónclave: un muro de piedra oscura, pulida hasta quedar liso, incrustada en el suelo ante la entrada de la cámara. En él, los nombres de todos los seres que murieron en la batalla de Tiropime estaban grabados con la escritura de su especie natal: humanos, Aori, Corvani, Guret, Teloni y otros. Todos juntos, todos iguales, todos muertos por la misma causa. El nombre en él. En lo alto del muro estaba Cal Marorow. Saleid Van lo talló ella misma. Usó una espada ciónica, una herramienta que solo los Aori más hábiles podían controlar, y dio forma a cada letra de su nombre con una precisión que no había aplicado a nada en más de 1000 años. Los demás miembros del cónclave observaban en silencio, y un árbitro de Lori tallaba el nombre de un humano con sus propias manos. Era el tipo de cosa que habría sido impensable hace un mes. Una delegada de Teoni que se comunicaba a través de pulsos de luz que eran traducidos por un dispositivo en su plataforma le preguntó por qué estaba haciendo esto personalmente. Saleid no levantó la vista de su trabajo porque viviré lo suficiente para asegurarme de que nadie olvide este nombre. Dijo que es lo mínimo que le debo. Lo mínimo. Terminó de tallar y retrocedió. El nombre captó la luz de los hijos gemelos y pareció brillar contra la piedra oscura. 2 semanas después de la batalla, el cónclave se reunió por primera vez desde el asedio. La cámara estaba dañada. Grietas atravesaban las paredes de cristal, y una de las 12 grandes plataformas se había derrumbado por completo, pero las delegaciones restantes se reunieron en sus puestos y esperaron. La directora Lena Osai se encontraba en la planta central, donde Cal había estado antes. Era una mujer alta, con canas en las sienes, y una quietud que les recordó a varios delegados, incómodamente, al hombre que había ocupado ese lugar por última vez. No suplicó, no exigió, no amenazó. Simplemente habló y la cámara escuchó. Hace un mes, un hombre se paró donde yo estoy y les pidió ayuda. Le dijeron que no. Le dijeron que su especie era demasiado joven, demasiado débil, demasiado efímera para importar. Salió de esta sala,
Regresó con su gente y salvó su civilización con las armas que no creían que pudiera construir, los soldados que no creían que pudieran luchar y el sacrificio que no creían que fuera capaz de hacer. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Todas las delegaciones la observaban, incluso los Corvani, que se comunicaban principalmente mediante pulsos gravitacionales, se habían quedado completamente inmóviles. No estoy aquí para castigarte por eso. No estoy aquí para exigir pagos, disculpas ni nada que convierta esto en una venganza. Kalmar Orrou no voló hacia ese enjambre para que la humanidad pudiera imponerlo sobre ti. Lo hizo porque era necesario y estaba en posición de hacerlo. Eso es todo. Lo dejó reposar un momento. Lo que estoy aquí para ofrecerte es un futuro, uno real. No el viejo acuerdo donde unas especies se imponen a otras y deciden quién importa. Una alianza, igualitaria, abierta, basada en el hecho de que simplemente nos fusionamos y eso debería importar más que la antigüedad de nuestras civilizaciones o la longevidad de nuestra gente. Colocó un bloc de datos en el podio. Esta es una propuesta para un nuevo órgano de gobierno. Lo llamamos Acuerdo Galáctico, Alianza Plena, Intercambio de Tecnología, Defensa Mutua. Todas las especies tienen la misma voz, desde la más antigua hasta la más joven. Puedes leer los detalles cuando quieras. Se apartó del podio. No luchamos por un lugar en tu mesa. Construimos la nuestra, pero hay espacio para todos. La votación no fue inmediata. Las especies más antiguas eran viejas, y las cosas viejas se mueven lentamente. Pero los debates fueron más cortos de lo que nadie esperaba porque el recuerdo de esas 12.000 naves huecas aún estaba fresco, y el recuerdo de lo que las había detenido estaba aún más fresco. El Acuerdo Galáctico fue ratificado por unanimidad 11 días después. El día de la firma del acuerdo, una fragata de búsqueda y rescate que operaba en el campo de escombros de la construcción hueca destruida detectó una tenue señal de energía. Era débil, intermitente y estaba enterrada bajo capas de materia orgánica muerta que se desintegraba lentamente en el vacío del espacio. La tripulación casi la pasa por alto. Estaban cansados, con poco sueño, y el campo de escombros era enorme. Pero la oficial del sensor era una joven llamada Rivera, que había servido a la frontera y había aprendido que la diferencia entre la vida y la muerte a menudo residía en que una persona prestara atención cuando todos los demás se habían detenido. Ella marcó la señal. La fragata cambió de rumbo. Encontraron la cápsula de escape encajada dentro de una cavidad en los restos de constructo, rodeada de tejido muerto que se había endurecido a su alrededor como un puño. La cápsula estaba diminuto, apenas lo suficientemente grande para una persona. Su casco estaba agrietado. Su fuente de alimentación estaba casi agotada. Su soporte vital había fallado hacía 8 días. Dentro, mantenido con vida por un exomarco que había consumido cada vatio restante de energía para mantener su corazón latiendo y su cerebro oxigenado, estaba Cal Morro. No estaba consciente. Su temperatura corporal era peligrosamente baja. Su brazo derecho estaba roto en 3 lugares. Sus pulmones habían colapsado parcialmente. Según todos los estándares médicos razonables, debería haber muerto varias veces. Pero el exomarco había sido diseñado por ingenieros humanos que no aceptaban el concepto de debería haber muerto. Tenía un protocolo de supervivencia que era, en palabras de su diseñador, ofensivamente optimista. Había sellado sus heridas, controlado su respiración, ralentizado su metabolismo y mantenido su cerebro vivo a través de métodos que luego producirían aliento. Los científicos biológicos escriben artículos extremadamente largos llenos de palabras como imposible y sin precedentes. Trajeron la cápsula a bordo del frigorífico. El equipo médico trabajó en él durante 6 horas. Luego lo subieron a la nave más rápida disponible y lo enviaron a Tira Prime porque allí se encontraban las mejores instalaciones médicas de la galaxia y porque alguien ya había contactado con el cónclave. Cal despertó en una enfermería que olía a flores que no reconoció. El techo sobre él era de cristal. La luz se movía a través de él en patrones lentos y suaves que podrían haber sido naturales o diseñados para calmar a los pacientes. No sabía dónde estaba. No sabía qué día era. No estaba del todo seguro de estar vivo. Giró la cabeza lentamente porque le dolía todo y vio a Saleid Vaughan de pie junto a su cama. Su aspecto era diferente al que recordaba de la cámara del cónclave. Había sido una figura de fría autoridad, anciana e intocable. Ahora solo parecía una persona muy anciana que había estado de pie junto a su cama durante mucho tiempo y que intentaba encontrar las palabras para las que sus 4.000 años de vida no la habían preparado. Ella lo miró. Él la miró. No es más que un humano, comandante, dijo.
Su voz era tranquila. No había desprecio en ella. Había algo completamente distinto. Algo que sonaba como si lo hubieran sacado de un lugar que ella había olvidado que existía. Cal sonrió. Le dolía la cara, le agrietaba los labios secos y tiraba de las heridas que no habían terminado de sanar. Pero era una sonrisa auténtica, de esas que empiezan en el pecho y suben. Sí, dijo. Su voz era un susurro áspero, apenas audible. Eso siempre bastaba. Saleid Vaughan, alto árbitro de los Ahari, de 4.000 años de edad, superviviente de guerras y eras y de la lenta muerte de las estrellas, se paró junto a la cama de un soldado humano de 41 años e hizo algo que no había hecho desde que era lo suficientemente joven como para seguir creyendo que el universo era bondadoso. Ella le devolvió la sonrisa. En los meses siguientes, la galaxia cambió. El Acuerdo Galáctico estableció sus primeros consejos conjuntos. La tecnología fluyó libremente entre las especies por primera vez. Ingenieros humanos trabajaron junto a psiónicos Aori, físicos Corvani y biólogos Bret. Y las cosas que crearon juntos hicieron que Prometeo pareciera un juguete de niños. Las colonias fronterizas fueron reconstruidas, más fuertes que antes, con defensas a las que contribuyó cada especie del acuerdo. Kalmar Orrou, tras 3 meses de recuperación de la que se quejaba constantemente, fue nombrado primer embajador de la humanidad ante el Acuerdo Galáctico. Aceptó el puesto con la condición de que su oficina tuviera una ventana. Saleid Vaughan dispuso personalmente que tuviera aposentos en el complejo del cónclave reconstruido, con una vista que se extendía a través de las montañas de cristal de Tira Prime hasta el horizonte. En la pared de su oficina, junto a la ventana, colgó la fotografía de Mara y Liz. Sonreían a la luz del sol de un mundo que ya no existía. Y cada mañana, Cal las miraba y recordaba por qué había hecho lo que había hecho. No por gloria, ni por venganza, ni siquiera por la humanidad, sino por ellas. Por la idea de que nadie debería perder lo que él había perdido porque los poderosos